Ideas para proyectos. Chicos, una vez que leemos la consigna es proponer 3 ideas, ¿sí? Van a tener que explicar con sus palabras en qué consiste el proyecto y su objetivo. Tengan en cuenta que deben darnos la información suficiente como para entender o interpretar lo que proponen hacer, ¿sí? Pueden ser originales o continuación de trabajos anteriores. Si ustedes tienen un trabajo de quinto año, de cuarto, que les gustaría terminar porque quedó pendiente y quedó ahí sin concluir, o le quieren agregar algo, un proyecto que lo terminaron pero quieren incorporarle alguna funcionalidad, se puede. Eh, Tengan en cuenta que debe ser algo realizable con los conocimientos que ustedes poseen, es decir, que si me proponen hacer un cohete a la luna, les vamos a decir que no. En base a sus ideas de propuestas, en la actividad siguiente les solicitaremos que busquen artículos de revistas o de páginas web con circuitos de complejidad mediana. Acá es donde ya vamos a pedirles que investiguen, ¿sí? En base a estas propuestas. Y consideren que deberán realizar planificación, investigación y diseño SSH y PCB del prototipo, ¿sí? Para esta parte, vamos viendo hasta dónde va a ser alcanzable el prototipo. Eso lo vamos viendo. Pero la idea es que todo lo que es los diseños, tanto de los circuitos como los PCB luego, los van a tener que hacer, ¿sí? Eso tiene que estar. Ahora, en principio en esta actividad tienen que poner 3 ideas distintas entre sí, ¿sí? Tiene que ser algo interesante, no me van a poner una linterna hecha con un LED, ¿sí? Tiene que ser algo interesante de ver, un proyecto que sea digno de sexto año. Que resuelva alguna situación, alguna problemática, una automatización de digamos, una empresa, alguna industria, ¿sí? O sea, tiene que, idealmente debería resolver eso. Claro, tal cual. Los proyectos más potentes, los más interesantes, siempre son aquellos que resuelven algo, ¿sí? Si no está resolviendo nada, y no va a ser muy interesante el proyecto. Eh, Ahora, deben explicar con sus palabras en qué consiste el proyecto y su objetivo. ¿Y qué objetivo tiene el proyecto? No hace falta acá que me incorporen circuitos, código o todo lo que involucra el proyecto. Esto es una propuesta. Esto es como, ¿vieron las películas que ven la sinopsis de la película? ¿Sí? En la sinopsis de la película te cuentan, grosso modo, te cuentan en qué consiste la película, cuál es la trama, quizás te menciona quién es el protagonista, eh, sí, pero no te da toda la información, ¿sí? Lo mismo acá. Esto es una sinopsis del proyecto. No hace falta que me expliquen todo en profundidad. Simplemente tienen que proponer algo. Decirme, quiero hacer un control de acceso como el de los gimnasios, que tiene el RFID. ¿Sí? Quiero hacer eso. Lo voy a hacer con Arduino y no sé, y mencionan ahí qué es lo que resolverían, ¿no? Abriría un pestillo, encendería una luz cuando entrara, registra la entrada. ¿Qué haría el proyecto, básicamente? ¿Sí? Pero no hace falta que empiecen a desarrollar un montón en base a eso. Solamente ir a lo concreto del proyecto. ¿Qué es y para qué es? ¿Sí? Esta tarea la vamos a publicar Sí, en estos días. en estos días. ¿Sí? Sí. Ya lo lanzamos para que empiecen a pensarlo. ¿Sí? Las ideas van a ser 3, pero no es que van a llevar a cabo las 3. ¿Sí? Seguramente luego elegiremos una o vamos viendo. ¿Sí? No hace falta que todas se lleven luego a la práctica. Los grupos que tienen 3 personas, incluso lo que podrían hacer para que sea más fácil es que cada integrante del equipo haga una propuesta distinta. Y ahí ya tienen 3 propuestas. Después, la otra cosa que vamos a lanzar es un texto. Sobre todo concéntrense en las ideas, porque lleva tiempo. Parece simple, pero después, o sea, lleva tiempo realmente, o sea, seleccionar una idea concreta. Piensen que de esas ideas vamos a tomar una o varias, pero vamos a continuar, ¿sí? O sea, a partir de ahora vamos a incorporarnos dentro de los proyectos, ¿sí? En los que vamos a trabajar todo el resto del año. Por eso es Ujú. importante que lo que ustedes propongan sea lo que parte de lo que van a trabajar el resto del año.
¿sí? Por eso queremos que lo vayan pensando. Luego, lo siguiente que vamos a lanzar es lo de modalidades PP, que este es un texto explicativo, ¿sí? Sobre qué son las prácticas profesionalizantes, cómo se llevan a cabo, ¿sí? Acá hay links a unos videos, em, cuáles son sus objetivos, qué es, bueno, ¿cómo era que despintaba? Ahí está. ¿Qué abarcan las prácticas profesionalizantes? ¿Cuáles formas existen para llevarlo a cabo? ¿Qué tipos de proyectos? ¿Sí? Acá tenemos los diferentes tipos de proyectos que existen en las prácticas. ¿Sí? Todo esto lo van a leer en total no tantas hojas. ¿Sí? Y la idea es que hagan un pequeño informe con esto. ¿Sí? Y además del informe basado en ese texto, tienen que investigar un poco en qué consiste la carpeta de campo. Esto es importante, no es un parrafito. Busca en internet qué es una carpeta de campo, para qué se hace, cuál es su objetivo, qué información tiene que contener, ¿sí? Porque en este documento lo menciona muy brevemente acá, carpeta de campo, pero es muy cortito, ¿no? Parece que ustedes van a poder investigar y encontrar mucha más información relativa, ¿sí? Bueno, dicho eso, yo Yo concluyo. digo que ya estamos, ¿no? Sí, 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 es para contarles lo que sigue, digamos. Tal cual. ¿Quieren alguna pregunta para cerrar?